Las leyes que rigen el universo. La ley del amor. El amor no es posesivo. Una consecuencia directa de lo anterior es otro importante requisito de la fuerza del amor. El verdadero amor no es posesivo. El amor no necesita fijarse a ninguna persona o lugar, y en realidad cualquier intento de contener el amor traerá como resultado su desaparición. Son nuestras propias inseguridades egoicas las que sienten que hoy soy amado, pero ¿qué sucederá mañana? ¿Qué debo hacer para garantizar mi seguridad en la relación? Este tipo de ideas bloquea el chakra del corazón y mantiene toda la relación en el nivel del yo inferior. Por el contrario, si alguien no permanece atado a ningún objeto externo para su amor, podrá darlo y recibirlo con libertad sin sentir la necesidad de poseer a la otra persona. En estas situaciones hay lugar para un verdadero crecimiento en la relación. Si ambos individuos se sienten plenos, satisfechos en su propia paz interior y su amor, podrán tener una relación verdaderamente elevada compartiendo estas sensaciones internas. Pero si alguien carece de estas cualidades interiores, tratará de hallar un sustituto para ellas en su entorno exterior. En esta situación siempre se encontrará necesitado y solo será capaz de extraer de la otra persona aquello que piensa que saciará sus necesidades. No será capaz de dar verdaderamente, solo de tomar. Por lo tanto, es evidente que el camino más seguro para mejorar nuestras relaciones con otras personas consiste en mejorar en primer lugar nuestra relación con nosotros mismos. La seguridad que se busca tratando de poseer a la otra persona conduce por lo general al fracaso. Al intentar sujetarla con demasiada fuerza, estamos creando una jaula para ella y siempre terminaremos perdiéndola. Si no físicamente, sí en los niveles superiores donde se encuentra lo verdaderamente importante. El espacio debe ser lo suficientemente amplio como para que dos almas crezcan juntas en el amor. No importa lo cercano que lleguemos a estar, no hay dos almas que caminen por la misma senda. El amor se produce como consecuencia de compartir cada uno el camino del otro, no de tratar de forzar al otro a que camine por la misma senda que uno mismo. El amor está más allá del cuerpo. Nunca deberíamos pensar que podemos reservar nuestro amor para esa persona especial. El amor es una corriente que fluye, y si la bloqueas a causa de una expectativa sobre el mañana, estarás siendo como el cauce seco de un río, incapaz de canalizar de forma adecuada la fuerza del amor. Sin embargo, si entregas tu amor a todo el mundo, bajo cualquier circunstancia, llegarás a conocer el amor y a ser uno con él. Cuando encuentres a esa persona especial con la que deseas compartir tu vida, serás capaz de dar libremente del caudal del río del amor, que fluirá continuamente a través de ti. Debemos tener cuidado de no confundir el amor con el deseo sexual. En su contenido más puro, el amor no tiene nada que ver con los cuerpos, ni separados ni unidos. Aunque es capaz de expresarse a través del mundo de los átomos, el amor está más allá de lo físico. Lo que sucede a menudo es que las sensaciones que produce el flujo de energía a través del cuarto chakra se convierten en algo tan abrumador que apenas podemos contenerlas. Entonces tratamos de expresar esta energía en el plano físico, canalizándola a través de nuestros cuerpos. Este es quizás el modo más evidente de explicar el sexo. El amor combinado de dos personas es capaz de construir la fuerza energética y alcanzar nuevos puntos de elevación a través de esta expresión mutua. Sin embargo, para ser honestos, debemos reconocer que la mayoría de las relaciones sexuales no poseen este aspecto de pureza. Como sucede con el resto de las actividades motivadas por el tercer chakra, el sexo que se practica para ganar aceptación, aliviar el aburrimiento o generar una sensación de seguridad
suele bloquear los canales que se necesitan para una completa manifestación de la fuerza del amor. Y sin embargo estamos tan acostumbrados a tratar de expresar nuestras sensaciones internas a través del cuerpo físico, que el amor sin sexo nos parece algo casi antinatural. Aún así, solo necesitamos abordar brevemente el tema del amor incondicional hacia toda la humanidad para darnos cuenta de que debe existir otro modo de expresarnos. Obviamente, no podemos mantener relaciones sexuales con todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que, lento pero seguro, comenzaremos a madurar en lo que respecta al amor. Descubriremos que permitiendo que su fuerza permanezca en calma dentro de nosotros, ésta comenzará a florecer. La energía amorosa que no se gasta en una expresión física crea las semillas de las que crecerán realizaciones de verdadero amor con un carácter cada vez más profundo. Esta fuerza amorosa comenzará a expresarse a sí misma en cada palabra, cada acción, cada pensamiento. Incapaz de dirigir su expresión hacia un cuerpo individual específico, crecerá con rapidez, tratando de buscar su expresión de cualquier modo posible. Una vez haya alcanzado este estado, cada tarea comenzará a producir las mismas olas beatíficas de amor que antes requerían de un contacto físico. Así pues, vemos una y otra vez que el amor es una fuerza interior que no debe ser vinculada erróneamente a ningún individuo. Al contrario, si el amor es verdaderamente puro, se compartirá automáticamente, de forma incondicional y no posesiva, con todos los individuos. Cuando uno alcanza a comprender lo que verdaderamente es la fuerza del amor, abandona la necesidad de compartirlo con un único individuo. Todas las cosas se convierten en una sola para el hombre que ha entrenado su mente para verlas como verdaderamente son, una manifestación de la fuente única de energía que existe detrás de toda la creación. Cualquier cosa que vea, la verá en forma de átomos unidos entre sí por medio de lazos energéticos, mientras el movimiento de estos átomos es generado directamente por la misma fuerza de la energía. Si su fuerza amorosa se ve estimulada por una manifestación de la belleza de la naturaleza, contemplará, a través del velo ilusorio de la creación, concentrando su amor en esa energía consciente, que en todo momento se encuentra creando, preservando y destruyendo todos los diferentes aspectos de la creación. Si su mirada se posa en una mujer increíblemente bella, su mente se centrará de nuevo en la milagrosa energía que dispone que unos simples electrones, protones y neutrones se manifiesten adoptando un aspecto tan exquisito. No existe sensación alguna que pueda experimentarse por medio de los 5 sentidos físicos equiparable a la beatitud que colma todo el ser de aquel que vive con sus chakras abiertos. El mismo acto de entrenar la mente para ver la creación con ojos que ven tiene el efecto de liberarnos de forma permanente de todo el melodrama del mundo. Una vez que vemos que todas las cosas son realmente manifestaciones del campo de fuerza uno, omnipresente y omnisciente, ¿cómo podremos concebir las nociones de bueno y malo, hermoso y feo, deseable e indeseable? Como todo es uno, aprendemos a aceptarlo todo. Y lo que es más importante, aprendemos a amarlo todo. Comenzamos a amar a Dios, la fuerza inteligente que lo mantiene todo unido. Este amor a Dios no es algo que se pueda aprender en la catequesis, ni que pueda ser inculcado basándose únicamente en el temor a las sagradas escrituras. El amor por aquel que es infinito surge de forma natural conforme empezamos a centrar nuestra atención diaria en las realidades del universo, corroboradas por la ciencia, en lugar de hacerlo en las ilusiones creadas por los sentidos.
Pensar en el lugar infinitesimal que ocupamos en la estructura universal tiene el efecto de humillar rápidamente al ego. ¿Cómo podrían existir el orgullo, el miedo, la envidia en una mente que piensa continuamente en el infinito? En este entorno mental, el ego comienza a menguar y con ello se produce la limpieza del sistema de chakras. El individuo asocia de forma natural el flujo de la fuerza del amor con aquello que lo estimula, en este caso el infinito. Así pues, vemos que el amor a Dios es en realidad el único amor verdaderamente puro. Sus cualidades son que siempre está manifestado debido a la naturaleza omnipresente de la inteligencia infinita, que es totalmente incondicional, ya que ella es la que está detrás del bien y del mal, que está libre del sentimiento restrictivo de posesividad, ya que se manifiesta igualmente en todos los aspectos de la creación. Sin embargo, al compararlo con nuestras vidas diarias, este estado de permanente estabilidad en el cuarto chakra suena casi como a un cuento de hadas, y no obstante, la característica más extraordinaria de este estado es precisamente el hecho de que representa únicamente el cuarto chakra. Esto significa que existen 3 centros más asociados con estados de conciencia incluso más elevados. Comenzando nuestra breve exploración de los 3 centros superiores, comprobamos cómo la estimulación del quinto chakra, el chakra de la garganta, representa la completa evolución del aspecto mental del hombre. Del mismo modo que la energía centrada en el cuarto centro, el centro del corazón, representa las vibraciones emocionales superiores, el amor incondicional. Así también la energía centrada en el quinto representa el estado mental superior, la sabiduría. Sin embargo, esta no debe ser confundida con el conocimiento, de naturaleza acumulativa. A su vez, ese estado de sabiduría proporciona el entorno necesario para eliminar los bloqueos del sexto chakra. Alguien que use de forma continua sus poderes mentales desarrollados para discernir la energía que subyace en todo lugar y en todo tiempo, pronto comenzará a identificarse cada vez más con esa energía. La mente posee la siguiente cualidad: cualquier cosa en la que se concentre durante un tiempo se convertirá en su objeto de identificación. Cuando nuestras mentes están centradas en el estado de la conciencia corporal, vivimos bajo la ilusión de que yo soy el cuerpo. Pero cuando esta misma mente llega a concentrarse de forma continua en la energía omnipresente, comienza a sentir intuitivamente que yo soy energía. Cuando esta identificación se ha completado, el alma se libera de cualquier tipo de atadura con el cuerpo, las emociones o la mente, puesto que en realidad el alma es energía consciente, una manifestación individual de la energía universal consciente. Así pues, cuando la mente se libera de su identificación con el yo inferior, adopta la cualidad de un espejo sin defectos, capaz de reflejar a la perfección la verdadera naturaleza del alma. Es este aquietamiento de la mente lo que permite realmente que la energía fluya hasta el sexto chakra. Este chakra se asocia con la conciencia del alma, y en este estado el alma es capaz de percibirse a sí misma como pura energía consciente. El sexto chakra tiene 2 polos: el centro medular localizado en la base del cuello y el centro del entrecejo, ojo espiritual. Cuando la energía consciente que penetra a través del centro medular es proyectada hacia adelante hasta el ojo espiritual, en lugar de permitir que descienda a lo largo de la espina dorsal hasta los chakras inferiores, una hermosa luz comienza a brillar en esta área frontal. Conforme pasemos cada vez más tiempo meditando sobre esta luz, llegaremos a comprender de forma intuitiva que yo soy esa luz. En realidad se trata de la luz del alma, puesto que el alma es luz, es decir, energía. Con el sexto chakra abierto somos capaces de percibir directamente nuestra verdadera naturaleza.
Somos la luz que se ha hecho carne. Es más, somos capaces de ver que el modo mediante el cual nos hemos hecho carne es el descenso de la energía consciente a lo largo de la espina dorsal, identificándose con los centros inferiores que allí se encuentran. Finalmente, del mismo modo que el sexto chakra representa la percepción intuitiva y directa de la conciencia del alma, el séptimo chakra representa el estado de la conciencia universal. Una vez trascendida toda identificación ilusoria con el cuerpo, las emociones y la mente, el alma comienza a pasar cada vez más tiempo centrada en ella misma. Debe insistirse en el hecho de que no se trata de un estado intelectual, sino de una realización directa de la verdad suprema. Una vez completada la identificación con la luz interior, en el grado superior de realización, el alma ve cómo esta energía luminosa que soy yo es la misma energía luminosa que está detrás de cada alma y de cada átomo de la creación. Esta identificación final y completa con la fuente absoluta una y única es el estado de conciencia universal. Este estado está asociado con el loto de 1000 pétalos, situado en la coronilla del séptimo chakra, y representa la meta final de todo el proceso evolutivo.